Hola, buenas noches. Te doy la bienvenida a mi canal de Guadalupe Osorio, en donde vamos a aprender diferentes temas sobre informática, matemáticas y en este caso, el día de hoy te vengo presentando un tema que se llama Python como un lenguaje de desarrollo para la clase de Codifica Software de Sistemas de Información. Muy bien, pues comencemos. En este caso vamos a hablar sobre lo que es Python. Python es un lenguaje de programación para ser fácil de entender y escribir, pues es muy parecido al lenguaje humano. Por lo tanto, es llamado como un lenguaje de alto nivel. Su creador es Guido van Rossum. En este caso, ha sido desempeñado un papel fundamental en el desarrollo y la evolución de este lenguaje eh, en la década de 1980. Python en sí, la sintaxis es relativamente sencilla y está diseñada para ser legible y fácil de aprender. A continuación, presentamos algunos aspectos claves de la sintaxis interpretada de Python. Primero es que cuenta con una cuestión de indentación. Python utiliza la indentación para definir bloques de código en lugar de utilizar llaves o palabras claves como son otros lenguajes. Esto significa que la consistencia de la indentación es crucial para que el código funcione correctamente. En este caso, lo podemos ver en esta imagen, donde usted está utilizando el código, la estructura de control if, donde tenemos la estructura if, la condición, y si nosotros vemos abajo de esa cuestión, de esa condición, vemos una cuestión de un espacio para escribir hashtag código dentro del bloque if y otro espacio para escribir print entre paréntesis, comillas, condición es verdadera. Ese espacio que nosotros tenemos es a lo que vamos a denominar indentación. Aquí ya lo vemos, tenemos ya la cuestión de nuestro espacio. Entonces, en este caso, esa es nuestra indentación. Otro, otro de estos aspectos es la cuestión de comentarios. Ahí tenemos un error de dedo, perdón. Los comentarios se crean con el símbolo hashtag, como hace un rato vimos en nuestro código. Y todo lo que está después de este hashtag se considera como un comentario y ese comentario no afecta a la ejecución de nuestro programa. Por ejemplo, en este caso te muestro algunos comentarios, no afecta completamente a nuestro programa y podemos estar escribiendo nosotros, por ejemplo, alguna cuestión de algún recordatorio para qué sirve alguna variable, o por ejemplo, si vamos a hacer alguna acción, digamos, de alguna cuestión de una fórmula, de dónde proviene, o a qué, digamos, en este caso, la acción a qué otra función puede estar afectando. Entonces, esto sirve para que nosotros llevemos un seguimiento a nuestro programa y si otra persona lo toma, también sepa qué es lo que se está realizando con cada acción. Después viene la cuestión de variables y tipos de datos. En la cuestión de nuestro lenguaje, una variable es que, por ejemplo, se le designe alguna cuestión de un valor para que posteriormente podamos estar utilizándolo a lo largo de nuestro programa. Las variables pueden ser fijas, que en este caso se les denomina constantes, o pueden ser en este caso mutables, que directamente son variables
que cambian con el paso del tiempo o con algún evento que nosotros podamos estar realizando, ¿no? Bueno, una de las ventajas de que tiene Python es que no es necesario declararlas. En otros lenguajes como lo que es C y Java, sí es necesario que se declaren las variables para que se vayan guardando, en este caso, los espacios de memoria para su creación. En Python directamente no, sí crea el espacio de memoria, pero no es necesario que nosotros lo declaremos al principio, eh, ya que Python infiere automáticamente el tipo de datos que nosotros estamos estableciendo. Por ejemplo, en en el lenguaje C yo tengo que declarar una variable de tipo de tipo numérico. Le tengo que decir por ejemplo, poner el tipo, que sería en este caso un int de integer, y después el nombre de la variable para que en este caso sepa directamente el lenguaje que estoy utilizando una variable de tipo numérico. En este caso, el tipo lo infiere automáticamente Python. Por ejemplo, yo puedo poner boletos igual y le puedo poner en cierto momento un número, y entonces el lenguaje infiere que en este caso es numérico. O puedo poner nombre igual, entre comillas, Guadalupe, y entonces infiere que esa variable directamente es de tipo cadena. Por ejemplo, acá lo podemos ver. Tengo varios ejemplos. Por ejemplo, lo que le estaba diciendo, nombre igual a Guadalupe, ahí está infiriendo que es de tipo cadena. Edad igual a 52, infiere que es de tipo numérico. Encuesta igual a true, infiere que es de tipo booleano. Y punto decimal igual a 3.45, infiere que es de tipo float. Después, en este caso, por ejemplo, para que nosotros podamos ver información en nuestra pantalla, nosotros vamos a utilizar la función print, que es una función que ya está preinstalada en nuestro lenguaje, y se utiliza para imprimir los resultados en consola. Por ejemplo, se pone print entre paréntesis, digamos aquí en este caso pongo hola mundo, entre comillas, y ahí estoy imprimiendo esa cadena hola mundo para la cuestión de en nuestra pantalla. Esa sería la cuestión de la impresión. También en cierto momento el lenguaje directamente nos va a estar facilitando con diferentes tipos de estructuras de control. En este caso son estructuras que van a trabajar para que se realicen ciertas acciones, como puede ser el else, el if, el for y el while. Posteriormente vamos a hacer otros videos hablando sobre estas estructuras de control de flujo para que los vayamos entendiendo. También en este caso se pueden crear funciones establecidas por la cuestión de los usuarios. Por ejemplo, yo puedo tener una función que se llame cobra boletos, y en cierto momento tener diferentes acciones que se puedan estar guardando en esa función, y cada vez que yo la necesite puedo mandarlas a llamar. Las funciones, en este caso, se crean con la palabra clave def, y pueden, como les digo, pueden tener diferentes argumentos y valores en cierto momento de retorno. Por ejemplo, puedo crear una función que sea suma. Y entonces, en este caso, los argumentos serían los números que entran para saber qué es lo que vamos a sumar. Y el resultado, el valor de retorno, sería la suma de los dos valores que entraron a esa función. También posteriormente vamos a ver
hacer otro video que nos hable sobre, en este caso, de cómo se crean las funciones y cómo utilizar sus argumentos y sus valores de retorno. En este caso, por ejemplo, Python empieza a utilizar estructuras de datos como lo que son listas y diccionarios. En este caso son nuevos tipos de datos, pero en cuestión de conjuntos que podemos estarlos utilizando como si fueran contenedores de información. También podemos importar módulos usando palabra clave import, por ejemplo, alguna librería que nosotros podamos trabajar, o por ejemplo otro programa que se esté utilizando, lo podemos importar, ¿no? En este caso. Muy bien, entonces en este caso, por ejemplo, vamos a hablar sobre las variables y tipos de datos en lo que es Python. Las variables y tipos de datos son utilizadas para almacenar y hacer referencia a lo que son los datos. En este caso, a diferencia de otros lenguajes de programación, en Python no es necesario declarar el tipo de variable, como les había dicho al principio. El tipo de variable se infiere automáticamente según el valor que se le va asignando a la cuestión de los valores, y esa asignación es necesario utilizar el operador igual. Aquí en este caso podemos ver el ejercicio. Tenemos la variable edad, se infiere que en este caso es edad igual a 35, se infiere que es numérica. Nombre igual a Juan, se infiere que en este caso sea de tipo cadena. Y altura 1.75, se infiere que es de tipo float. En este caso, tipo float es por el punto flotante, que en este caso es el punto 75. Se infiere que son valores con puntos decimales. En este caso, los nombres de variables tienen ciertas reglas. Los nombres de las variables en Python pueden contener letras, números y guiones bajos, pero deben comenzar por una letra y un guión o un guión bajo. Si empiezas por una cuestión de un número o un carácter especial, directamente no es, puedes tener algún error en este caso. Además, Python distingue entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo pongo velocidad guión bajo máxima igual a 120, estoy creando el nombre de la variable es velocidad guión bajo máxima. Entonces, en este caso, directamente lo va a reconocer. Y si yo pongo velocidad con mayúscula y luego con minúscula, o por ejemplo, si yo los escribiera con mayúsculas y después con minúsculas, directamente ahí tendría una cuestión de un error, ya que Python distingue entre mayúsculas y minúsculas, o sea que se tiene que escribir tal como pusimos la variable, el nombre de la variable a lo largo del programa. Después, en este caso, vamos a encontrar que existen diferentes tipos de datos. En Python, este tipado es dinámico, lo que significa que el tipo de una variable se determina en tiempo de ejecución. Por ejemplo, si yo ya estoy trabajando, si ya se está corriendo el programa y encuentro una cuestión de una variable o la asignación de una variable, reconoce el dato que está guardado en esa variable y entonces establece en ese momento si es numérico, si es enter, bueno, si es booleano, si es de punto flotante, si es en este caso, por ejemplo, cadena. Se puede asignar una variable con un valor de tipo diferente. En este caso, por ejemplo, puedo tener edad igual a 28.
en este caso edad es de tipo entero. Después, si lo ven, en la línea 5 vuelvo a establecer edad y en este caso le pongo igual a 25, que en este caso va a ser de tipo directamente cadena. Entonces, en cierto momento va a ir tomando la cuestión de los valores y la variable, si el valor es numérico al principio, lo va a conservar mientras no haya un cambio de valores o de información en esa variable. En este ejercicio, pues directamente empieza con tipo entero, que en este caso son 28, pero en el transcurso del programa cambia directamente a un tipo cadena y entonces en este caso ya se pierde su valor de tipo entero y ya la variable se retoma como un tipo cadena. Y a lo largo del programa, mientras no se cambie, va a ser directamente de tipo cadena. Ahora, en este caso las variables se pueden con las variables se pueden realizar diferentes operaciones. Y en este caso, por ejemplo, cuando nosotros estamos utilizando variables, es necesario crear otra variable para que se guarde el valor que vayamos a estar trabajándolo. En este caso, por ejemplo, yo lo puedo, ¿cómo se llama? Ejemplificar de una forma muy coloquial, directamente con una cuestión de vasos con agua. Digamos, tengo un vaso amarillo y otro vaso azul. Y entonces en este caso, si voy los dos vasos tienen líquido, y si yo los voy a juntar, necesito un contenedor donde pueda vertir directamente el líquido de de los dos vasos. Es lo mismo que pasa con la cuestión de las variables. En este caso, en este ejercicio, por ejemplo, tengo la variable x y la variable y. Y tengo que crear otra variable para cuando tenga la cuestión de la suma. ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, yo hubiera puesto x más y? En cierto momento el valor no se guarda y perdemos información. O si yo hubiera puesto x igual a x más y, en este caso, como la variable x tiene 33, cuando se realice la suma, que sería 33 más 45, x más y, el valor en este caso de 78, que es el valor de la suma de x más y, se guardaría en x, y ese 33 que tiene x se va a perder. Por lo tanto, es necesario que se cree siempre, cuando nosotros tengamos operaciones entre la cuestión de las variables, otra variable para que directamente guarde el valor y no perdamos los valores de nuestras otras variables. Impresión de las variables. En este caso, la impresión de las variables, como vimos al principio, siempre vamos a utilizar la función print para poder imprimir en pantalla la cuestión, ya sea de un texto, ya sea de un valor, ya sea de una cuestión de una variable. En este caso, por ejemplo, ahorita que hicimos la cuestión de la suma, nosotros tenemos directamente la variable suma y quiero que nos dé el valor de resultado. Entonces, en este caso, utilizo la función print para poder trabajar directamente la visualización en nuestra pantalla. Aquí podemos ver el resultado, por ejemplo, cuando ya se corre el programa, en la parte donde nos da la flechita amarilla, el resultado de la suma de 33 más 45, que en este caso sería x más y nos despliega la cuestión de suma.
Ahora, por ejemplo, en este caso, nosotros vimos que íbamos a crear el nombre de nuestra cuestión de nuestras variables. Existen diferentes convenciones sobre los nombres, como lo que son el camel case o el snake case. En este caso, por ejemplo, para poder nombrar nuestras variables, eh, vamos a utilizar estas dos convenciones. Estas son prácticas comunes en programación para nombrar la cuestión de las funciones y otras entidades de manera consistente y podamos hacer que nuestro código sea más legible y comprensible. Por ejemplo, en el camel case las palabras se escriben sin espacios, o sea, por ejemplo, en este caso, como si nosotros vemos el nombre de camel case, no tenemos ningún espacio. Y cada palabra adicional comienza con una letra mayúscula. Por ejemplo, camel, en este caso, tenemos la C mayúscula y luego en case también tenemos otra C mayúscula. Excepto la primera palabra que comienza con una letra minúscula. Por ejemplo, bueno, eso no se utilizan espacios ni caracteres especiales, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, podemos ver algunos ejercicios. Aquí tenemos velocidad máxima. Puedo ponerlo con minúscula, la primera, y la segunda con mayúscula para poder distinguirlo. En el caso, por ejemplo, nombres de usuario, también puedo poner minúscula al principio y después para distinguir las otras letras, nombre del usuario, el del, la D de del está en mayúscula y la U de usuario también está en mayúscula. Ese sería el camel case. Ahora, en este caso, el snake case, las palabras que se escriben todas en minúsculas y se separan por guiones bajos. Este es un poco más accesible y más entendible para que podamos ir viendo las palabras separadas y poderle tener poder entender mejor lo que el nombre de la variable. Y obvio, en este caso, cada guión bajo sería como si tuviéramos una cuestión de un espacio. No lleva espacios, sino lleva la cuestión del guión bajo. Y en este caso, por ejemplo, podemos ver los mismos nombres, velocidad, guión bajo, máxima, y nombre del usuario con la cuestión de los guiones bajos. Entonces, como les digo, es un poco más entendible que la anterior. En este caso, Python, como les estaba diciendo, es un lenguaje de programación de tipado dinámico, lo que significa que el tipo de variable es interpretado en tiempo de ejecución. Hace un rato se los estaba diciendo. Dependiendo de cuando se está corriendo, si encuentra una variable y ve la cuestión de su valor, en ese momento sabe, de acuerdo al valor, le asigna el tipo de dato que corresponde a esa variable. Entonces, en este caso, por ejemplo, los tipos de datos que podemos encontrar o podemos tener son de tipo entero, y en este caso los tipos enteros están representados por números enteros. Puede ser del 0 hasta el infinito en cuestión de números enteros. Pueden ser números negativos, de 0 a menos negativo, pero en este caso todos tienen que ser enteros. Después podemos tener otro tipo que, como les estaba diciendo, del float, que se representa por el punto flotante. En este caso, en computación, al punto decimal se le denomina punto flotante, y podemos ver que también podemos tener desde 0.0001 positivo hasta infinito .000 positivo, y lo mismo de la cuestión de los negativos, ¿no? Otro tipo de datos, como Python se utiliza mucho para la cuestión científica, en este caso también vamos a tener un tipo de dato que se llama el complex.
Es una cuestión de que Python es uno de los lenguajes que se está utilizando mucho para la cuestión de la inteligencia artificial. Entonces, directamente la inteligencia artificial puede hacer cálculos, digamos, de una simulación en astrofísica, y en astrofísica existe, digamos, por ejemplo, ciertas operaciones que se necesita trabajar con números imaginarios. Es un poco de matemáticas más complejas, que en este programa, en este video no los vamos a poner a explicar, pero existen operaciones con ese tipo de números, y entonces directamente el complex nos hace, en este caso, para poder trabajar números imaginarios con números reales, ¿no? Números complejos, por eso se llaman números complejos. Estoy utilizando un número real más un número imaginario, y en ese momento se utilizan los números complejos. Entonces, es un tipo de dato para ese tipo de información. Esos serían los tipos numéricos. Ahora, tenemos también los tipos cadena. En este caso tenemos el STR, que representa cadenas de texto, por ejemplo, Hola Mundo, Python. Si nosotros vemos, podemos representar en este caso las cadenas con doble comilla o con comilla simple, como lo podemos ver. También tenemos en este caso otro tipo de datos que se llaman las listas, que representan una lista mutable de elementos. Pueden ser numéricos o pueden ser de texto. Esos son los tipos list, y están dentro de los tipos secuenciales. Entre los tipos secuenciales también tenemos las tuplas. En este caso, una tupla representa una lista inmutable. La anterior puede ser mutable. Las tuplas son inmutables. Y podemos ver una característica. Hace un rato las listas estaban entre corchetes, y en este caso, por ejemplo, las tuplas están entre paréntesis. Esa va a ser la cuestión de la diferencia. Y en ambas vamos a poder representar tanto tipos de datos numéricos, tipos de datos de texto. Podemos representar también objetos dentro de lo que son las listas y las tuplas. Bueno, en cierto momento más adelante veremos qué son los objetos. Otra lista de tipo secuencial, perdón, otro de los datos de tipo secuencial son los rangos, el range. En este caso representa una secuencia inmutable de números. El rango solamente directamente son rangos. Me disculpo por algunas letras que de tipado, que me equivoqué, pero en este caso, por ejemplo, es range, se escribe R-A-N-G-E. Entonces, en este caso son de tipo número, y también están dentro de la cuestión de secuencias. Bueno, para completar esta parte de explicación directamente, vamos a utilizar el draw para poder ejemplificar los tipos de datos en los diagramas de flujo. Como es en este caso vamos a estar utilizando una introducción a la cuestión de programación, también es necesario que lo podamos ejemplificar en diagramas de flujo para ver la lógica directa de cómo se va trabajando los datos para poder trabajarlo. En este caso voy a utilizar la aplicación Draw.io, que es una herramienta en línea que permite crear diagramas de manera colaborativa y gratuita. En este caso, para que nosotros podamos estarlo trabajando, proporciona una interfaz de usuario intuitiva que permite a los usuarios crear diagramas de flujo, diagramas de tipo UML, un montón de organigramas, mapas mentales, etc. En este caso,
Les dejo las ligas para que ustedes lo puedan descargar, ya sea utilizarlo en su máquina, o si también en este caso tiene una se puede utilizar en línea en su sitio oficial, que también lo tenemos en pantalla. Bueno, antes de que cambie la pantalla, aquí en este caso podemos ver que el Draw.io tiene este es el que yo lo tengo en mi máquina, o sea, lo descargué. Existe para diferentes versiones, es lo bonito de esto. Está para Mac, está para Linux, está para Windows, ¿no? O sea, para todo tipo. Si es que en cierto momento lo necesitamos, podemos descargarlo y tenerlo. En este caso, por ejemplo, aquí podemos ver que es un programa que directamente tiene un área de menú donde podemos estar haciendo nuestros diagramas de flujo. Por ejemplo, aquí en este caso ya podemos ver un diagrama de flujo. Y en este caso, por ejemplo, cómo se ve la cuestión de las declaraciones de variables. Podemos ver cómo trabajar las lecturas de datos. Podemos ver cómo se imprime información. Todos los diagramas de flujo pues tienen un principio y un final. Y directamente, por ejemplo, el diagrama de flujo que nosotros hicimos directamente, este diagrama de flujo lo vamos a pasar a un código de programación. Podemos utilizar diferentes IDEs para que nosotros podamos estar trabajando. Al principio yo pude, bueno, aquí en este caso esta pantalla está hecho en Visual Studio Code. Bueno, se puede trabajar en Visual Studio Code. El problema es de que, por ejemplo, hay ciertas características. Tendríamos que ver algún video de cómo se instala dependiendo de la máquina. En Windows es muy fácil, pues en este caso es nativo el Visual Studio Code de Windows. Pero, por ejemplo, en otros sistemas operativos, digamos, por ejemplo, en el mío, en el Mac, se tiene que hacer un poco de ejercicio, se puede decir, para la cuestión de la configuración de las máquinas. Entonces, se puede utilizar entramos a internet y buscamos para descargar el Visual Studio Code, dependiendo de nuestro gusto. En este caso, por ejemplo, aquí en este Visual Studio Code puedo ver una cuestión de una declaración, como les estaba diciendo. En este caso, la declaración de las variables directamente es tipado. Yo le doy el nombre de la variable, le asigno el valor y entonces directamente se está declarando la variable, el nombre de la variable, y ya sabe, de acuerdo a la asignación, el tipo de dato que nosotros estemos trabajando. La cuestión de entradas, por ejemplo, lectura de datos, vamos a utilizar funciones. En este caso se utiliza la función input, que es entrada en este caso. Y, por ejemplo, se le establece una cuestión de un mensaje para poder trabajar el tipo de dato, ¿no? Después, por ejemplo, tenemos la cuestión de cómo se va a imprimir directamente nuestro programa. Y ahí directamente se imprime la cuestión del valor que nosotros vayamos a estar trabajando. Muy bien.
Ya que hemos explicado todo esto, de más o menos de la situación, vamos a hacer un ejercicio de reforzamiento sobre lo que hemos aprendido. Por ejemplo, en este caso, voy a empezar a trabajar la cuestión de los datos, para ir creando la cuestión de los datos y que esos datos se presenten en pantalla. Para ello utilicé un ejercicio que, digamos, de la materia de álgebra para establecer una fórmula donde vamos a tener variables, donde vamos a tener operaciones. Y el ejercicio dice lo siguiente. Ana y sus amigos están planteando asistir a un concierto. El costo de cada boleto es de 30 pesos y además hay una tarifa de servicio única de 5 pesos. O sea, por ejemplo, es un impuesto que se le pone por transacción. Por transacción. Si Ana compra N boletos, el costo total, que en este caso está entre paréntesis C, se podrá expresar mediante la siguiente ecuación. Nos ponen en este caso C igual a 30N más 5, porque N es el número de boletos y 30 es el costo del boleto. Y los 5 pesos es el impuesto que corresponde al impuesto que tenemos por transacción, ¿no? Ahora, supongamos que Ana y sus amigos quieren gastar un total de 200 pesos en boletos para el concierto. ¿Cuántos boletos, que en este caso entre paréntesis N, podría comprar? Nosotros necesitamos saber cuántos boletos podemos comprar con 200 pesos. En este caso podríamos hacer la cuestión del despeje y todo eso, si fuera una clase de matemáticas. Pero acá nosotros vamos a hacer un pequeño programa que calcule el número de boletos, no importando, bueno, en este caso, si nosotros pusiéramos 200 pesos o la cantidad que sea, saber cuántos boletos podemos comprar. Entonces, en este caso, tendríamos que hacer esto. El problema vamos a pasarlo a un programa computacional, como les estaba diciendo, y en este caso vamos a ver cuáles son las condiciones que nos plantea con diferentes cantidades de dinero y que se pueda gastar. Muy bien, acá tenemos a nuestro querido amigo Robotín y nos dice que vamos a establecer cuáles son los datos que vamos a estar trabajando. Primero, analicemos los datos que nos dan y nos están pidiendo. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo calcular, en este caso, cuántos boletos N podemos comprar. Nos dan nuestra fórmula, que en este caso es 30N más 5 igual a C, o C igual a 30N más 5. Entonces, aquí en este caso vamos a expresar el problema primero en forma literal a lo que llamaremos pseudocódigo. En este caso vamos a establecer el pseudocódigo paso por paso, qué es lo que tenemos que hacer para poder trabajarlo. Muy bien. Entonces, en este caso, tenemos nuestro pseudocódigo y aquí en este caso vamos a poner siempre, para trabajar nuestro pseudocódigo, vamos a poner inicio. ¿Qué tenemos de entrada? Vamos a ingresar el presupuesto. ¿Qué quiere decir? El dinero. Lo ponemos entre paréntesis porque puede cambiar esos 200 pesos, pueden ser 300, pueden ser 100 pesos, dependiendo, ¿no? Eso puede cambiar, por eso lo estoy poniendo entre paréntesis. ¿Cuál es el proceso? Tenemos que restar la tarifa de servicio única, que es de 5 pesos, y en este caso entonces tendríamos nuestro presupuesto total, que es nuestros 200 pesos, menos la tarifa, en este caso, de servicio. Entonces, ¿qué nos va a dar? Un presupuesto disponible. ¿Sale?
Entonces, presupuesto disponible es igual a los 200 pesos que tenemos arriba, que es el presupuesto total, menos la tarifa de servicio, que son los 5 pesos. Muy bien, ese es un proceso. Otro proceso, necesitamos calcular el número de boletos. ¿Y cómo es el número de boletos? Sería el presupuesto disponible que ya calculamos en el proceso anterior sobre los costos del boleto. Acuérdense que nuestros boletos costaban 30 pesos. Entonces, en este caso, tenemos que dividirlo, el presupuesto disponible, entre los 30 pesos. Entonces, ahí nos va a dar el número de boletos que nosotros vamos a estar trabajando. Después, en este caso, ya sabemos cuántos boletos vamos a tener. ¿Por qué? Porque ya los calculamos. Pero eso lo tenemos solamente en este caso, en memoria. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Sacarlo e imprimirlo en pantalla para que el usuario sepa qué es lo que vamos a estar trabajando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a mostrar, con una cuestión, una impresión, mostrar el número de boletos que Ana y sus amigos pueden comprar. Ya nos va a dar el total del número de boletos. Y por último, vamos a tener el fin. Ya tenemos, en este caso, nuestro pseudocódigo. Muy bien, ahora vamos a pasar este pseudocódigo, que ya tenemos una lógica establecida, a un diagrama de flujo. En este caso vamos a utilizar nuestro software de Draw.io para hacer nuestro diagrama. Entonces abro mi programa, me va a presentar una pantalla, y en esa pantalla voy a buscar la sección de diagrama de flujo, ¿sí? Entonces ponemos diagrama de flujo, le damos un clic, y entonces en ese momento nos abre nuestra pantalla de diagrama de flujo. Vamos a ir viendo cada una de las partes de nuestra pantalla. Primero, en la parte de arriba, en este caso, donde vamos a encontrar archivo, editar, vista, organizar, extras y ayudas, es el menú que nosotros vamos a estar trabajando para, por ejemplo, guardar, editar, ir viendo diferentes vistas, si queremos organizar, etcétera, ¿no? Después vamos a tener una barra de herramientas. En este caso, esta barra de herramientas en la parte superior de la ventana es para que encontremos iconos con diferentes funciones, como por ejemplo seleccionar, cambiar de tamaño, dibujar formas, digamos en este caso, borrar, eliminar, etcétera, ¿no? Entre otras cosas, agregar textos, infinidad de cosas. Ahí lo tenemos y nos lo presenta en una pantalla moradita. Y posteriormente vamos a tener en la parte, ahorita que está moradita, vamos a tener un área de trabajo. Esta área de trabajo es el espacio central donde podemos nosotros crear y editar diagramas, donde vamos a estar editando nuestros diagramas. Y aquí es donde donde se arrastrarán todas las formas, conectores y otros elementos, y ahí se van a depositar. Muy bien. Después, en este caso, estábamos hablando de las formas y los elementos, es donde lo que vamos a dar un clic y vamos a arrastrarlo a la área de trabajo, dependiendo de lo que vayamos a trabajar, ¿no? Si es un proceso, si es una decisión, si es inicio, si es un almacenamiento de datos, escogeríamos la forma de acuerdo a lo que nosotros tengamos. Ahora, tenemos diferentes tipos de formas, ¿no? En este caso se tienen diferentes tipos de formas dependiendo del trabajo que nosotros vayamos a realizar. Generalmente está ubicado en el lado izquierdo de la ventana, y aparte, en este caso, está dividido en diferentes categorías, y de acuerdo a esas categorías vienen diferentes elementos que nosotros vamos a arrastrar para nuestra área de trabajo. Muy bien. Después, del lado derecho, vamos a tener directamente el panel de formato. En este caso vamos a ir dando formatos, colores, tamaños, cuadrículas, etcétera,
flechas de conexión, el tamaño del tipo de papel, dependiendo del elemento que tengamos seleccionado. Cada uno de los elementos van a tener diferentes características. Entonces, en este caso, podemos cambiar, como les estaba diciendo, colores, estilos, etcétera, ¿no? Y ahora, ya que conocemos en este caso nuestra pantalla, directamente vamos a empezar a realizar un pequeño diagrama de flujo. Vamos a trabajar nuestro diagrama de flujo que tenemos en este caso con lo que estábamos diciendo de nuestro flujo, de nuestro pseudocódigo. Muy bien, entonces en este caso vamos a crear nuestro diagrama de flujo. Vamos a cambiar un poco la cuestión de la pantalla. Vamos a quitar esta pantalla de presentación y vamos a trabajar con nuestra pantalla. Esta es nuestra pantalla de diagrama de flujo. Cada vez que entremos, en este caso en nuestra pantalla de Draw.io, nos va a cargar un cuadro de diálogo donde nos dice si queremos crear un nuevo diagrama o queremos abrir un diagrama existente. En este caso lo que vamos a hacer es crear un nuevo diagrama. Entonces creamos nuestro nuevo diagrama, como les estaba diciendo, directamente le vamos a dar clic, en este caso en diagrama de flujo. Le vamos a dar clic en diagrama de flujo. Y ya que le dimos clic en diagrama de flujo, ya lo seleccionamos, le decimos crear diagrama. Ok. Aquí en este caso, cuando creamos un diagrama de cero, nos abre un ejemplo de un diagrama existente, de una cuestión de una lámpara, que si una lámpara está trabajando, dice lámpara no está trabajando. Ese sería el ejercicio. Y entonces en este caso revisar si la lámpara está conectada. Si dice que está conectada, si no está conectada, entonces conectar la lámpara. Si está conectada, y entonces ver si el foco está trabajando. Si no, el foco no está trabajando, entonces ver si no está trabajando, entonces reemplazar el foco. Si ninguno de esos dos está trabajando, entonces en este caso, si la lámpara, se tiene que reparar la lámpara. Es un ejercicio ejemplo, ¿no? Bueno, pero aquí en este caso no lo vamos a estar utilizando. Lo que vamos a hacer directamente es irnos a nuestro menú de archivo y vamos a crear un nuevo archivo para crearlo. Empieza a leer, en este caso, me volvió a sacar. Aquí en este caso, es que no le había puesto el nombre, ok. Vamos a decirle diagrama de flujo, me va a volver a poner la bolita esa, lo de crear, perdón, me regresé. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar este diagrama. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a darle un clic sin soltar de forma diagonal y voy a seleccionar en este caso el diagrama. Si ustedes ven, en este caso, déjenme ver si se ve. Voy a hacer, ok. Selecciono el diagrama y lo borro como si fuera con el botón de en este caso de borrar. Selecciono todo. No pude seleccionar todo. Selecciono todo. Y borro.
Ok, ya borré todos los objetos. Vamos a hacer que no exista ningún objeto. Si ven en la parte de arriba me dice cambios no guardados, haga clic para guardar. No se está guardando. A ver, vamos a ver, espérenme tantito. Vamos a ver. Bueno, en el mío sí se está guardando, pero en el video no. Vamos a ver. Voy a agarrar uno de inicio para ver si lo cambia. A ver, vamos a ver, ya cambió. Ok, vamos a regresarlo, voy a borrar esto. Muy bien. Perdón, es que se había como que congelado la imagen. Pero ahora sí ya veo que ya se está, ¿cómo se dice? Moviendo la información. Entonces, en este caso vamos a utilizar directamente, bueno, ahorita tenemos la cuestión de nuestro diagrama de flujo y si ustedes ven, tenemos una sección, en este caso, general. Estaba en la cuestión general. No vamos a utilizar la cuestión general. Para esta clase vamos a estar utilizando lo que son los diagramas de flujo. Entonces vamos a darle clic en donde dice diagramas de flujo y estas son las que vamos a estar utilizando. Lo primero que vamos a trabajar es, en este caso, una elipse que se llama star. En este caso lo voy a arrastrar y la voy a poner en la parte de arriba. Entonces, por ejemplo, si ven, este star es un elipse y no tiene nada adentro para poder escribir. Voy a darle doble clic, en este caso, a la elipse y entonces en ese momento se apertura una cuestión de un cursor donde nosotros podemos estar escribiendo, digamos, cualquier palabra. En este caso, como es el inicio de nuestro programa, le vamos a poner inicio. Muy bien. Ahora, lo siguiente, en este caso, para poder definir las variables, si ustedes recuerdan, teníamos que definir nuestra cuestión de nuestra variable. Vamos a ver, vamos a regresar a nuestra presentación. Permítame tantito, voy a regresar a la presentación para que lo podamos ver. Aquí. Muy bien. Dice ingresar presupuesto total, tarifa de servicio. Necesitamos, si en este caso voy a guardar información, necesito crear directamente, en este caso, las variables que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, presupuesto total, tarifa de servicio, presupuesto disponible, número de boletos, y en este caso los tenemos que estar creando. Entonces, para ello, en la cuestión de nuestro programa, en este caso voy a necesitar crear directamente esas variables. Para crear esas variables vamos a utilizar, en este caso, este cuadrito que se llama proceso. Voy a jalarlo y si ustedes ven, en este caso, esta herramienta nos va a facilitar posicionarla exactamente de acuerdo a la orientación del objeto que teníamos en la parte anterior. Aparece una pequeña línea azul marcando la cuestión media, que quiere decir que se encuentra exactamente ubicado al objeto que nosotros tenemos. Entonces lo selecciono y lo suelto. Ahora, si ustedes ven, en este caso, cada objeto que ahorita estoy poniendo, aparecen unas pequeñas bolitas azules. Y en este caso, esas bolitas azules se les conoce como manijas y sirven para hacer o
para hacer mayor, crecer el objeto, minimizarlo o directamente cambiar la posición o orientarlo. Pero en este caso también va a ser una de las cosas importantes. Por ejemplo, en el objeto de arriba, acabo de dar un clic. Permítame tantito, que voy a ver si puedo, se puede ver mi mouse, porque creo que no se está viendo el mouse, pero sí se está viendo lo que les estaba diciendo de los puntitos. Permítame tantito. Ok, ya pude poner el mouse y ahora sí ya podemos ver el mouse. Entonces, en este caso, aquí si vemos en la cuestión de la manija, cuando yo selecciono el objeto, mi mouse cambia y me acerco al puntito, ahí se va a ver un clic que para poder conectar y clonar los objetos. Entonces en este caso, por ejemplo, si yo le doy acá clic, no me deja, ahí se está creando una línea y con eso vamos a conectar la cuestión de los objetos. Entonces en este caso se crea una pequeña flechita donde nosotros vamos a tener conectados los objetos. Entonces si yo muevo mi objeto, esa flechita se va moviendo a donde quede la cuestión del objeto. Muy bien. Bueno, ya que tenemos en este caso la cuestión de nuestros objetos, lo que continúa es entonces en este caso hacerlo un poco más grande. Vamos a hacerlo un poco más grande, vamos a centrarlo para que quede bonito. Y aquí en este caso, en este cuadrito, que es una cuestión de proceso, vamos a definir nuestras variables. Voy a darle doble clic y entonces ahí en ese doble clic lo que vamos a realizar en este caso es definir la primera variable. Voy a poner la acción para que sepamos qué es lo que vamos a hacer. Entonces en este caso voy a definir, voy a empezar con las variables, voy a darle un ente para que vayamos creando las variables y les voy a ir definiendo. En este caso voy a crear presupuesto, presupuesto total, y lo voy a definir con un valor de 0 porque ahorita en este caso no tenemos ningún valor, porque se va a ir calculando o se va a ir dando esa información pidiéndole a la cuestión del usuario, o se va a ir calculando. Muy bien, la tarifa de servicio si la vamos a declarar, en este caso, con un valor de 5, que ya habíamos visto que es un impuesto que se cobra por cada compra del boleto. Después, la siguiente variable, que es una variable calculada, presupuesto disponible. Como todavía no la estamos calculando, le vamos a poner el valor de 0. En este caso, para que sepamos que va a ser una variable numérica. Después, número de boletos. También en cierto momento va a ser una variable numérica, y como aquí en este caso no sabemos el número de boletos, vamos a poner igual a 0. El costo de boleto, aquí en este caso sabemos que el costo de boleto es directamente 30 pesos, vamos a poner 30.00, y entonces ya tenemos nuestras variables en cierto momento disponibles.
Muy bien, ya que tenemos nuestro objeto, aquí en este caso, lo que vamos a hacer ahora es decirle al usuario, imprimir en el usuario, que introduzca el número de boletos que quiere comprar. Para eso vamos a utilizar, en este caso, nuestro objeto para documento, que es impresión en pantalla o en papel, que en este caso vamos a darle clic para que ponga un documento en pantalla. Hacemos lo mismo que hace un rato, tratamos de seleccionar y que nos dé una continuidad. Ahí está la cuestión de la continuidad. Vamos a darle clic, tiene que salir en este caso el objeto. Muy bien. Lo vuelvo a hacer para que lo vean. En este caso me aproximo, ahí se ve el cursor que se está dando un más, selecciono que se dé el cursor y hacia abajo conecto con el objeto. Muy bien, ya tenemos la cuestión del objeto. Ahora voy a hacer un poco más grande en nuestro objeto y lo centro. Muy bien, doy doble clic en el objeto para poder escribir y ponemos nuestro mensaje. Le vamos a poner ingresa el presupuesto que tienes para comprar los boletos. Muy bien, ya que tenemos en ese caso eso, vamos a subir un poco para poder hacer el siguiente proceso. Ahora vamos a ingresar información. Vamos a decirle a nuestro usuario que introduzca o que escriba lo que es la información. Entonces, para que en este caso entre la información, vamos a utilizar el tipo rombito para que se trabaje. Vamos a centrarlo, ahí se ve la línea, ya está centradito. Vamos a hacerlo un poco más grande para que nos dé chance. Vamos a volver a centrarlo, ahí está. Hacemos lo mismo, lo vamos a conectar. Conectamos nuestro objeto, ya está conectado. Ahí me salió un poco chueco. Vamos a deshacer. Acá tenemos para deshacer nuestra acción. Muy bien, ahora sí, ya está, ya quedó. Y ahora aquí en este caso vamos a poner ingresa presupuesto. Aquí en este caso no es un mensaje, sino que ya va a ingresar. Ingresar, vamos a ponerle para que no diga ingresar presupuesto. Es la acción ya que ya está metiendo la información. Ingresa presupuesto total. Entonces, en este caso, nuestra variable va a guardar la información que por teclado vaya a introducir el usuario. Ahora, vamos a hacer una cuestión de un proceso. Vamos a empezar a hacer nuestra cuestión de nuestras operaciones. En este caso, nuestra operación, que es un proceso, vamos a utilizar directamente nuestro cuadrado. Acá está en la cuestión de proceso. Lo ponemos, vamos a hacerlo un poco más grande para que nos dé toda la información. Lo centramos, conectamos los objetos. Muy bien. Ahora le doy doble clic a mi objeto
y empiezo a escribir las operaciones. Nuestra primera operación es obtener el presupuesto disponible. Y le pusimos, déjenme ver cómo le pusimos a nuestra variable, presupuesto disponible. Acá está, presupuesto disponible igual a 0. Ponemos presupuesto disponible y ese se va a capturar del presupuesto total menos el presupuesto, perdón, la tarifa es tarifa de servicio, tarifa de servicio. Muy bien, entonces aquí ya tenemos el presupuesto total menos la tarifa de servicio. Vamos a hacer un poco más grande nuestro objeto para que se vean todas las variables. Vamos a hacerlo, ahí está. Vamos a centrarlo para que quede bonito. Ahí, no quiere. Ahí está, ya quedó centrado. Entonces ya tenemos la primera operación. Ahora vamos a calcular en ese mismo proceso, vamos a calcular el número de boletos. Entonces pongo número boletos, vamos a ver si lo pusimos igual, NO-boletos, muy bien, va a ser igual, en este caso, como ya lo habíamos visto en nuestro pseudocódigo, al presupuesto disponible, entre, que en este caso la operación entre es con diagonal, y le ponemos el costo de boleto, que es una constante. Y entonces ahí ya nos va a dar el número de boletos con esa cuestión de esa operación. Finalmente, vamos a imprimir la información para que sepa el resultado el usuario. Entonces ponemos nuestro símbolo de impresión de pantalla o de documento, y entonces en este caso lo ponemos y le damos doble clic y le decimos en este caso que ponga, bueno, vamos a escribir que con el presupuesto que obtuvo va a poder comprar X número de boletos. Entonces en este caso voy a poner lo siguiente. Vamos a ponerle en cierto momento aquí con tu presupuesto o con lo que sí, con tu presupuesto y le ponemos en este caso, voy a poner una variable, en este caso lo voy a poner entre paréntesis para saber qué es la variable presupuesto disponible, cierro paréntesis, que ahí en este caso sabemos que va a ser el resultado de nuestra variable presupuesto disponible. Vamos a ponerle puedes comprar y ponemos dos puntos, ponemos nuestra variable n boletos, voy a ponerlo entre paréntesis para que sepamos que en este caso es la variable n boletos, y después dejamos por afuera boletos.
Eso va a ser el texto. Ay, puse boletos. Ahora, para poder distinguir en este caso la cuestión de las variables en nuestra aplicación, voy a seleccionar aquí presupuesto y le voy a cambiar el color. Vamos a ver si lo cambia. Voy a cambiar el color por un rojito. A ver, vamos a ver. Ay, está muy feo ese. Un rojito. Le ponemos aplicar y entonces podemos estar distinguiendo la cuestión de los valores. Así podemos estarlo haciendo. Vamos a volverlo a hacer. Selecciono y en donde dice color de la fuente cambio y le pongo el color deseado. Entonces así podemos ir haciendo. Entonces aquí, por ejemplo, para poder distinguir entre lo que se va a poner, que va a ser lo negro va a ser el texto y lo rojo no va a ser rojo, no va a ser presupuesto disponible, sino va a ser un número en lo que saldría en la cuestión del programa, pero para poderlo distinguir. Así podemos estarlo haciendo. Bueno, eso es un ejemplo para poder entender nuestro diagrama de flujo. Bueno, en este caso selecciono y uno los objetos. Como esto ya es el final de nuestro programa, como ya no tenemos que hacer otra cosa, en este caso lo que vamos a hacer es utilizar el rombo. ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro rombito? Diagrama de flujo. Aquí está, el terminator. Uno es inicio, en este caso, y el otro es terminación. Vamos a darle clic en terminación. Este es para el inicio y este es para terminación. Entonces vamos a darle terminación, en este caso, el fin. Entonces seleccionamos y ahí vamos a escribir fin. Esa sería la cuestión de la terminación y con eso tenemos nuestro primer diagrama de flujo. Vamos a hacerlo, voy a reducir tamaño para que ustedes lo puedan ver en este caso, y este sería nuestro pequeño diagrama de flujo utilizando en este caso draw.io, ¿no? Para hacer nuestro diagrama de flujo. Y esto lo podríamos mandar a imprimir, lo podemos mandar a imprimir, lo podemos importar, lo podemos exportar con diferentes formatos, por ejemplo como una imagen, si lo queremos poner en un documento, podemos hacerlo como si fuera PDF, lo podemos exportar a una página, de HTML, dependiendo de lo que nosotros necesitemos. También si nosotros tenemos algún diagrama de flujo, podemos importarlo y ponerlo en nuestro software. Y así consecutivamente, ¿no? Podemos estarlo trabajando. Bueno, este sería el uso de nuestro diagrama de flujo. Ahora lo que continúa en este caso es trabajar directamente en la creación del código para poderlo trabajar. Podemos, como les estaba diciendo hace un rato, podemos trabajar con el programa de Visual Studio Code, o podemos trabajar con otros programas. Por ejemplo, en este caso, como lo que voy a estar trabajando para este curso, que es el Tony, que es un programa que sirve para diferentes plataformas, que es Mac o Windows y Linux. Y o sea, no se necesita comprar, es software libre y lo podemos estar instalando en nuestras máquinas. También existen otros en línea, editores y compiladores en línea que podríamos estar utilizando.
Pero, por ejemplo, si no tenemos en cierto momento en la escuela internet o por cualquier cosa no tenemos internet, pues lo podemos tener directamente en nuestro ordenador y poder estar trabajando sin necesidad de tener internet. Bueno, aquí en este caso lo que vamos a hacer es cambiar de pantalla y ver el software y empezar a trabajar nuestra aplicación. Bueno, cambio de pantalla y continuamos. Muy bien. Bueno, acá directamente me faltó ver, que vieran que los cambios, dice cambios no guardados. Aquí me faltó guardar mi documento. Voy a decirle guardar como, para que lo observemos. En este caso se empieza a cargar nuestra aplicación y lo podemos guardar. Y ahí nos lo guarda como un archivo .draw.io, el diagrama de flujo, ¿sale? Y aquí viene la cuestión del formato HTML. Pero, por ejemplo, para que lo podamos estar trabajando, yo lo voy a guardar como, como imagen, que es .png, que es un poco más, directamente más compatible para que lo podamos poner en un documento doc o subirlo o enviarlo por email, cosas por el estilo. Entonces aquí le cambiamos el nombre, le vamos a poner en este caso diagrama 1 para que sepamos que es nuestro primer diagrama y lo va a guardar como imagen. Me faltaba decir eso. Muy bien, ya lo guardó, ya dice se ha guardado todos los documentos y todos los cambios, estamos de acuerdo. Y entonces ahora sí cambiemos a nuestra pantalla de Tony, en este caso, para que empecemos a trabajar. Si ustedes observan, está muy sencilla nuestra aplicación. Tenemos varias ventanas, una donde nos muestra la cuestión de los archivos, que en este caso nos muestra nuestra máquina, diferentes folders que tenemos en nuestra cuestión de nuestra máquina. Después también nos muestra un área donde dice sin nombre, que es donde va a ir nuestro código. La cuestión del asistente en cierto momento nos va a dar consejos o nos va a ayudar a establecer alguna información referente a nuestros comandos. Y en la parte de abajo tenemos una área donde dice consola, que es donde nos va a dar el resultado o el corrimiento de nuestro programa. Todos los programas que vamos a estar realizando o todos los programas, ya sean en diferentes lenguajes, están dados por líneas. Entonces, aquí en este caso vamos a tener una numeración dependiendo de la cuestión de la línea. Si nosotros tenemos algún error, en la parte donde dice consola nos va a mostrar el error y en qué línea se encuentra ese error. Entonces, en este caso, por eso tenemos una cuestión de una numeración en forma consecutiva para nuestro programa. Directamente vamos a tener unos iconos en la parte de arriba donde vamos a tener el icono de nuevo programa, el de abrir ficheros, que en este caso nuevo programa es el papelito en blanco, nuevo fichero es el folder abierto en amarillo, guardar, que es en este caso un disco flexible, un botón verde que va a servir para ejecutar y en este caso
otro que es un escarabajito, que es para depurar el script. El script en este caso va a ser nuestro código, ¿no? Y si en este caso, por ejemplo, si llegamos a tener una cuestión de digamos que se nos llegue a ciclar nuestro programa y no se pare, directamente tenemos un botoncito que se llama Stop. Ahora, en este caso, por ejemplo, aquí viene una cuestión de se apoya a Ucrania. Esa es una cuestión pues, del programa que sirve para que, pues, haya un apoyo propio en forma monetaria. Pero no, ese no lo vamos a estar utilizando. Ya será dependiendo de cada uno de ustedes si quieren apoyar a Ucrania. Bueno, en este caso, toda la cuestión de los lenguajes se manejan por cierta sintaxis. Aquí la cuestión de la sintaxis, en Python, pues si nosotros sabemos que distingue entre mayúsculas y minúsculas los nombres de variables, vamos a estar escribiendo nuestra cuestión de nuestro nombre de variable, ya sea con cuestiones de mayúsculas o todo minúsculas, y ya saben que también podemos estar utilizando los guiones bajos para que en cierto momento pues se pueda establecer la diferenciación entre cada una de las palabras que conforma la variable. Bueno, aquí en este caso voy a crear la primera variable, que es presupuesto total. Presupuesto total, escribo la cuestión de la variable. Y directamente le voy a poner el valor de 0. Ahora, en Python todas las líneas, las sentencias, en este caso por línea, tienen que terminar en punto y coma. Entonces, eso es una cosa que no se nos debe olvidar, porque si no ponemos ese punto y coma, nos va a dar un error de sintaxis. Esa es la primera variable. Después voy a crear una variable, que en este caso es tarifa de servicio, que directamente no es una variable, sino que se le llama constante, porque aquí en este caso no va a cambiar su valor, pero es una variable constante. Entonces, en este caso vamos a ponerle tarifa de servicio, así como lo fuimos declarando en nuestro diagrama de flujo. Vamos a ir viendo que vamos creando nuestras variables. En este caso es de 5 pesos y entonces pongo 5, el punto y coma. Después, presupuesto disponible. Creo la variable. Aquí en este caso, acuérdense que Python no es necesario la cuestión de la declaración, pero como es nuestro primer programa, estoy declarando las variables para que lo vayan tomando en cuenta, que en otros lenguajes como lo que es Java, Visual Basic, C++, C#, etcétera, directamente sí se necesitan declarar las variables. En este caso, aquí esto no es una declaración, es una directamente esto es una asignación. Cada vez que tengamos el nombre de la variable un igual y un valor, se le denomina asignación. Una declaración de variable en otros lenguajes, vamos a hacerlo para que lo vean. Por ejemplo, voy a declarar como si fuera en Java presupuesto disponible. Tendría que poner en este caso en la parte ¿cómo se llama? Antes de la variable
la palabra clave sobre el tipo de dato que vamos a trabajar. Por ejemplo, ahorita puse int por integer, por entero, ¿sale? Por lo regular, en este caso, las palabras claves de los tipos de datos pues están en inglés. En este caso sería int. Si fuera en este caso, por ejemplo, una tipo cadena, tendría que poner str para tipo de cadena y en este caso se estaría trabajando. Ahora, quiero que vean una cosa, en este caso, por ejemplo, en la cuestión de la declaración, que es el número 3, y en la cuestión de la asignación del 1 y 2, que son las líneas 1 y 2 de nuestro programa. Ahora lo que voy a hacer es correr el programa para ver si nos da un error o qué es lo que ya va a pasar con esta cuestión de declaración y asignación. Directamente, por ejemplo, en este caso, nos da una cuestión de un error porque en este caso el error que nos da en la consola es un error de sintaxis porque es inválido el error de la sintaxis de cómo se está escribiendo la variable. En este caso, por ejemplo, el asistente nos da el error, lo que les estaba diciendo, el error que nos presenta. Y, por ejemplo, acá nos dice que en Python no se conoce cómo leer, cómo se puede leer tu programa. Entonces, en este caso, nos muestra un error, el error de que no se puede leer. Ahora, por ejemplo, en este caso, si fuera un tipo cadena, digamos, si yo lo quisiera declarar en la cuestión de Python, porque la declaración que yo estaba haciendo es en Java, en este caso yo quiero declarar una variable de tipo cadena, la puedo declarar ya sea con doble comilla y por ejemplo le voy a poner hola mundo. Y en ese momento es una cuestión de una declaración de un tipo cadena. Corro mi programa y directamente, si ustedes ven, en consola ya no nos da ningún error. Entonces, esa es una cuestión de que cada lenguaje va a tener una sintaxis propia del mismo lenguaje que se esté manejando, ¿no? Bueno, continuando con nuestro programa, aquí en este caso, presupuesto disponible, como todavía no lo calculamos, le vamos a poner 0. Muy bien. Después, en este caso, también tenemos número de boletos, También la asignamos con 0, le ponemos punto y coma. Y en este caso, el costo de boleto, que es una constante, costo de boleto, es una constante, es costo de boletos, es igual a 30 pesos, ponemos 30.00. Y aquí en este caso ya tenemos todas nuestras variables declaradas. Ahora, teníamos en nuestra pantalla de Draw.io, aquí en este caso vamos a quitar Tony tantito. Tenemos que quitarlo tantito acá. Aquí en este caso, por ejemplo, en nuestra pantalla, lo que tenemos acá directamente es una impresión. Entonces, como es una cuestión de una impresión, pues necesitamos ponerle el comando que nos imprima en pantalla la información. Y para ello, en este caso, en nuestro programa, vamos a utilizar la función print. Es en este caso una función que ya está instalada, es dentro de nuestro programa.
no tenemos que hacer nada. Esta función ya sabe lo que se tiene que hacer dependiendo de lo que nosotros pongamos para imprimir en cuestión de pantalla. La sintaxis para imprimir, en este caso, print, vamos a poner el print y entre paréntesis, vamos a abrir paréntesis y entre ellos vamos a poner, si queremos escribir un mensaje, tenemos que poner ya sea comillas dobles o comillas simples. En este caso, entre las comillas ponemos el mensaje. Aquí vamos a poner un mensaje para que le digamos al usuario que ingrese su presupuesto que tiene para la compra de boletos. Voy a hacer más chiquito el asistente, ahorita no lo necesitamos. Vamos a ponerle compra de boletos. Muy bien, ponemos nuestro punto y coma y ahora corremos nuestro programa para ver qué es lo que realiza este print. Muy bien, entonces si ustedes ven en nuestra cuestión de consola nos sale el mensaje, ingrese su presupuesto. Ahí me equivoqué, presupuesto, bueno, que tiene para la compra de boletos. Vamos a ponerle bien, presupuesto, pues ya me pasé ahora, puesto, su presupuesto que tiene para la compra de boletos. Muy bien, ya tenemos hasta ahí nuestra primera cuestión de que se está imprimiendo nuestro mensaje. Después lo que vamos a hacer, en este caso vamos a hacer nuestras operaciones, y nuestra primera operación es buscar el presupuesto disponible. Entonces, en este caso, para poder buscar el presupuesto disponible, tenemos que leer el presupuesto total. Entonces, para eso, vamos a tener una cuestión de una lectura. Ahora, para la cuestión de la lectura, nosotros vamos a utilizar una función que se llama input para meter la información. Pero así como, digamos, tenemos el vaso, tenemos un vaso y tenemos agua. El vaso sería la variable para donde vamos a guardar la información y el input sería el agua que vamos a vertir en ese vaso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso, tengo que poner, por ejemplo, dónde voy a guardar la información, que en este caso es el presupuesto total, -total, y después le voy a asignar, en este caso, el valor que voy a meter. Para poder meter necesitamos nuestra variable, nuestra función input. En este caso escribimos input y entre ¿cómo se llama? Paréntesis, podemos dejarlo así abierto y nos daría una entrada de cursor para nuestra entrada. Vamos a correrlo para que lo vean. Y en este caso, por ejemplo, si ustedes ven, ustedes observan en la parte de abajo de ingrese, se va a ver el pequeño cursor parpadeando, ¿sí? En este caso, lo podríamos poner así, pero ahí podemos hacer lo siguiente. Puedo escribir y entonces en ese momento se escribe y entra y se guarda en la variable. Se guardó esos 33 que acabo de escribir, se va a guardar en la variable presupuesto total. Podemos hacer otra forma de escritura con nuestra cuestión de nuestro input para que el usuario sepa que ahí tenemos que poner el presupuesto total. Vamos a poner presupuesto, entre comillas, perdón. Podemos meter un mensaje, presupuesto total.
Y entonces, en este caso ponemos 2 puntos y cerramos las comillas. Y entonces corremos nuestro programa y entonces, si ustedes ven, ya tenemos nuestro presupuesto total y ya se ve la cuestión de nuestro cursor parpadeante. Eso nos ayuda a que el usuario sepa dónde se tiene que estar escribiendo. Y entonces podemos poner otro número o el dato que nosotros necesitemos y le damos enter y pasa al siguiente, o sea, guarda la información y pasa a la siguiente línea, que en este caso va a ser realizar una operación para encontrar el presupuesto disponible. Por ejemplo, en este caso ya tenemos el presupuesto total. Nuestro presupuesto disponible es igual al presupuesto total menos, en este caso, el número de tarifa de servicio que tenemos, que en este caso sería 5 menos 5, nuestro presupuesto total menos 5. Entonces, aquí en este caso vamos a poner nuestra variable presupuesto disponible, que va a ser el cálculo de lo donde se va a guardar el resultado de la resta de presupuesto total menos tarifa de servicio. Punto y coma. Vamos a poner un print para que conozcamos la información que se está dando. Para ver esa información, o sea, el resultado, ponemos el print y para que nos dé el resultado, vamos a poner sin comillas, presupuesto-disponible. ¿Por qué lo pongo sin comillas? Porque en este caso quiero el valor que está dentro de la variable. Si yo pusiera comillas, lo que me va a dar es una cuestión de una cadena llamada presupuesto disponible, más no es el valor, ni siquiera es el nombre de la variable. Entonces aquí sin las comillas, ¿qué quiere decir? Mando a llamar a la variable presupuesto disponible y lo que me va a regresar en este caso es el valor que tiene dentro de él. Entonces, en este caso ponemos esto y mandamos a ejecutar para ver qué es lo que realiza nuestro programa. Muy bien. Entonces, aquí dice ingrese su presupuesto que tiene para la compra de boletos. Digamos, tengo 100 pesitos. Y entonces, en cierto momento le doy enter. Tuve un error. Aquí en este caso, una de las cosas importantes, presupuesto disponible, acá me está dando el error en la línea 8. Presupuesto disponible, o presupuesto total, cuando yo le puse en este caso el input, lo que va a guardar o los inputs siempre son cadenas. Aquí en este caso me está dando un str que no puede soportar los tipos de cadena y flotante en la operación de resta. ¿Qué es lo que está pasando? Presupuesto total, cuando yo le pongo el input, mete cadena. ¿Por qué? Porque todo lo que escribamos en nuestra computadora o en nuestro teclado es cadena. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Convertir lo que acabamos de escribir de presupuesto total o lo que acabamos de escribir en el input, convertirlo directamente, ya sea en este caso a float. ¿Por qué? Porque tarifa de servicio tiene punto decimal y los puntos decimales son de tipo float. Entonces, para hacer eso, vamos a utilizar la función en la línea 7. Vamos a poner float antes del input y abro paréntesis. Entonces, esta función float lo que va a hacer es convertir la cadena, el texto, a número. Y entonces, directamente
ya vamos a poder realizar, en este caso, la cuestión de la operación. Entonces, corremos nuestro programa y, por ejemplo, estábamos diciendo que era 100 pesitos. Y entonces, si ustedes ven, ya nos da directamente el resultado. 100 menos 5, que es la cuestión de la tarifa de servicio, nos da 95 pesos. Muy bien, entonces ya nos quitamos en este caso ese problema de la cuestión de las cadenas. Esta función float directamente también está dentro del compilador y sabe lo que tiene que realizar. Va a convertir las cadenas a números y entonces no hay ningún problema. Si nosotros quisiéramos que de vez de que fuera un float, fuera un entero, entonces pondría int entre paréntesis y el input para poder convertirlo. Muy bien, ahora vamos a buscar, en este caso ya tenemos la cuestión de nuestro presupuesto disponible, pero por ejemplo nos dan 95 pesos, pues no sabemos qué es lo que es esos 95 pesos. Podemos poner en este caso un mensaje: tu presupuesto disponible después de impuestos o después de después de impuestos es. Para ello vamos en el print, antes del presupuesto disponible, vamos a poner comillas dobles, voy a poner una coma y en este caso, por ejemplo, vamos a escribir entre las comillas tu presupuesto después de impuestos, después de impuesto, que es la tarifa. Bueno, vamos a poner después de descontar la tarifa, vamos así, de servicio es. Ahora, si ustedes ven, puse directamente en este caso una pequeña coma, después de nuestro, ¿cómo se dice? De nuestras comillas. Esa coma, dentro de la cuestión de print, se le conoce como concatenación. ¿Qué es concatenar? En este caso es juntar directamente cadenas, valores. Por ejemplo, tengo un número y una cadena, por ejemplo, hola mundo, y tengo el número 23. Concatenar es juntar en una sola línea directamente esos valores. Entonces, aquí dentro de esta función, esa coma sirve para la concatenación, para unir tanto lo que es el texto de tu presupuesto después de descontar la tarifa de servicio es, como el valor que tenga presupuesto disponible, que ya sabemos que es 95. Vamos a correr nuestro programa para ver si no nos da ningún error. Entonces acá nos dice presupuesto, vamos a volver a poner los 100 para ver el resultado y que nos tenga que salir el 95. Podemos ver en la parte de abajo, en la consola, que sí hizo la cuestión de la concatenación, concatenó nuestra cadena, más lo que es directamente el valor de nuestra variable. Muy bien, ya sabemos cuánto tenemos de presupuesto disponible. Ahora vamos a calcular el número de boletos. En este caso, el número de boletos sería lo siguiente: número de boletos sería igual a presupuesto disponible entre, que en este caso la variable, el operador para hacer las divisiones va a ser directamente el diagonal. Y después vamos a poner la cuestión del costo de boletos. En este caso, ahorita, como es el primer ejercicio, pues no estoy dando
la teoría sobre las prioridades de los operadores. En otro video directamente les voy a mencionar cuál es la prioridad de los operadores en la cuestión de computación y cuáles son los operadores que vamos a estar utilizando en Python. Entonces, en este caso, lo que vamos a trabajar en este caso es el costo. Vamos a ponerle que vamos a dividir nuestro presupuesto disponible entre el costo de, como le pusimos, costo guión bajo de guión bajo boletos. Ok, ponemos punto y coma y después en este caso ponemos un print para informarle al usuario que con su presupuesto va a poder comprar n números de boletos. Entonces, en este caso, con tu presupuesto, pongo entre comillas lo que queremos que se proyecte, puedo ponerle coma, puedo ponerle presupuesto disponible, puedo ponerle otra coma, porque es una cuestión de concatenación, puedo concatenar n número de información en este print y ponemos entre comillas, puedes comprar y vamos a poner, cerramos comillas, coma, la variable número de boletos, coma, ponemos boletos. ¿Por qué pongo en este caso boletos? Porque, bueno, número de boletos nos va a regresar un número y boletos pues es para saber que ese número es que ese número son boletos. Bueno, ya terminamos, ponemos nuestro paréntesis, ponemos nuestro punto y coma y corremos nuestro programa. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a utilizar otra vez el 100 para que sepamos que que tenemos 100 pesitos. ¿Cuántos boletos nos tienen que dar? Ah, tuve un error. En este caso me dice que en la línea 11 tenemos un error. Presupuesto disponible. ¿En qué me equivocó? No de boletos, no existe. Ah, aquí tuve un error. Le puse número de boletos y nuestra variable es no boletos. Quitamos este de, ese fue nuestro error. Y ahora sí, corremos nuestro programa, ya no hay ningún error. Ponemos los 100 pesitos y directamente nos dice que de acuerdo a esto, nuestro presupuesto después de descontar la tarifa de servicios es 95 pesos. Con tu presupuesto 95 pesos puedes comprar 3.16 boletos. Y entonces en este caso ya tenemos directamente nuestro programa. Este es el primer video que vamos a estar realizando. Yo creo que hasta aquí lo dejamos, pues ya está un poco extendido, pero ya conocemos las herramientas que vamos a estar utilizando para nuestro programa y nuestros ejercicios que vamos a trabajar. Bueno, aquí me despido. No se olviden de suscribirse al canal, para que podamos seguir realizando videos como estos y y también los invito a que pasen a Facebook al área de Aprende en Casa. Tengo un grupo donde vemos diferentes
temas, por ejemplo, de matemáticas, astrofísica. Bueno, en sí, en este caso es de cultura en general. Y hablamos también, bueno, comparto información sobre robótica y cosas por el estilo que pues se me hace interesante para que todos conozcamos. Bueno, me despido. Espero que tengan un inicio de mes agradable y cuídense mucho. Nos estamos viendo en el siguiente video. Gracias. Bye.